expliqué y vuelvo a la misma definición. Ya entendieron que las piezas dentarias posteriores son las encargadas de contener el cierre. Ya entendieron que tienen un anclaje en superficie. Ya entendieron que es muy importante cuando hagan un provisorio, sobre todo los que estén en mi grupo, que lo hagan bien, que respeten la geografía oclusal, que respeten el ecuador dentario, que en el ecuador dentario vamos a definir qué es fundamental, qué no es fundamental, que respeten los niveles de oclusión, que lo hagan cuando hacen un composite, y hoy que está muy de moda ver todo lo que pasa en internet, que hay una diferencia importante entre comunicar y enseñar. Esto es una clase para tratar de que ustedes repasen sus conceptos, a lo mejor un poco más en profundidad, y los puedan ordenar. Ustedes ya entendieron qué tiene que tener una pieza dentaria posterior. Y ahora van a darse cuenta todas las patologías que van a encontrar. Ahora vamos a hablar de las piezas dentarias anteriores. Y ustedes saben que son las responsables de la desoclusión de los posteriores. Entonces, las piezas dentarias anteriores, perdón, no lo dije, pero Sil, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, Jordi. No sé, no te lo agradecí, pero quiero agradecerte públicamente. Viste que uno se olvida de los amigos siempre. Entonces, las piezas dentarias anteriores son las responsables de la desoclusión de los posteriores. Y a esas piezas dentarias anteriores que generan desoclusión se les llama guía anterior. Pero para que puedan funcionar, van a tener que tener algunas características básicas. De ustedes las conocen desde el día que entraron a la facultad. ¿Por qué? Porque el libro de anatomía que ustedes tanto estudiaron, el de Aprile Figungarino, le ha dedicado más de 200 páginas a la anatomía de las piezas dentarias, con lo cual, si quieren ser odontólogos, esa es su parte favorita del libro. O sea, todo bien con el efenoides, pero su parte favorita tiene que ser la parte de los dientes, chicos. Entonces, terminemos de acá y vayamos a ver esa parte, porque esa es la que más nos interesa a nosotros. Entonces, como nos Que entre interesa paréntesis, anatomía entra en el parcial, ¿eh? Lo que tuvieron que leer. por eso. Yo no puse ninguna pregunta del parcial, así que no se preocupen. Entonces, ¿qué es la desoclusión? La desoclusión es la falta de contacto de piezas dentarias por la oclusión misma. No me interesa esta definición. Me interesa, sí, que nosotros buscamos una oclusión mutuamente protegida y que para que ella exista tenemos que tener, tanto en propulsión como en lateralidad, una guía anterior eficiente. Si la guía anterior es eficiente, chicos, sigo con el mismo caso del principio, ¿no? Después vamos a ver otros. Fíjense cómo no hay contactos posteriores. Si no hay contactos posteriores, es una palanca de clase 3. La resistencia son los incisivos centrales y el canino. ¿Se entiende? La potencia son los músculos y el punto de apoyo, las ATMs. El sistema funciona bien. Estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué funciona bien? Y porque las piezas dentarias anteriores reciben fuerzas no axiales. Estas fuerzas que están haciendo ahora. Y tienen un anclaje en profundidad. Estas fuerzas no axiales son fuerzas débiles que provienen del pterigoideo externo y de algunas fibras del temporal, tal cual se los dije. Muy bien. De esto se trata esta primera parte. Entonces, la oclusión, un movimiento céntrico, ahí lo estamos viendo, y movimientos excéntricos, la desoclusión, las características de las piezas dentarias anteriores, y entonces se habla de los factores de la desoclusión. ¿Quiénes son aquellos que me permiten, me generan, son los responsables de que las piezas dentarias posteriores no contacten los movimientos excéntricos? Bueno, importante, así como les dije al principio, y espero que estén todos conectados, que arrancamos estudiando esta clase, hablando de la historia de la odontología, ahora me gustaría que se tomen 3 minutos para pensar en la historia suya, de ustedes y de su oclusión. Ustedes cuando nacieron no tenían dientes. Perfecto. Y básicamente su movimiento era de chupar la teta de su mamá. Entonces, era un movimiento antero-posterior y básicamente de succión. ¿La cavidad glenoidea cómo sería? Plana. Ok, listo. Me convenciste. Hasta ahí vengo bien. 1 año y medio, 2 años, empiezan a salir los dientes. Empiezan a salir los dientes, empieza la cavidad glenoidea a tomar forma. Y empiezo a cambiar
de tener un componente antero-posterior de succión a pasar a tener un componente que va de arriba y hacia abajo, porque empiezo a comer. Y para comer abro y cierro. No voy para adelante y para atrás chupando. Espero que lo entiendan. Están ustedes en su hermanito más chiquito. Entonces, al principio, ¿qué me dan? La comida chiquitita, cortadita, chiquitita, y empiezo a aprender a abrir y cerrar. Obviamente, ese movimiento de abrir y cerrar lo guiaba ¿quién? La articulación, que empieza a tener esta forma. Pero no había guía anterior. ¿Por qué no había guía anterior? Y la verdad que la mordida de todos los chicos, si ustedes se fijan, es borde a borde. No hay overjet y overbite. Ah, bien. Qué bueno que me traes este tema porque hacía tiempo que no escuchaba la palabra overjet, overbite. Claro, sí. No había entrecruzamiento. Ok, bien. Y entonces, a los 6 años, nace el primer molar permanente. Y empieza ahí, le duele un poco de atrás, le viene a dar un mejoralito. No, bueno, le está saliendo el primer diente permanente, le está haciendo la primera muelita, quien tiene una odontopediatra conocida, y empieza a ver el primer levante de la mordida, y empiezan a cambiar las fuerzas, y este cambio entre dentición temporaria, la mixta y la permanente dura, ¿hasta cuándo, chicos? Hasta los 13 años. ¿Por qué hasta los 13 años? Porque a los 13 años nace el canino, robusto, fuerte, que se planta gracias al modiolus, que toma la mayor inclinación, como vieron en los videos, y dice, acá estoy yo, y yo me hago cargo ¿de qué? De la desoclusión. Y entonces el comando posterior, las ATMs, pierden su protagonismo, y el protagonismo lo toma el canino con la ayuda de los incisivos centrales. Ahí es donde estamos ahora. ¿Se entiende? Estamos en un chico de 14, 15, 16 años que empezó a tener un comando anterior que tomó el protagonismo y un comando posterior que lo fue perdiendo. Factores de la desoclusión son aquellos elementos capaces de producir o modificar la desoclusión. This is a normal temporomandibular joint. Vamos a tener determinantes anatómicos de los movimientos mandibulares y tenemos los directos, el comando posterior, que son la ATM, y el comando anterior, que es la guía anterior. Y tenemos los indirectos, del cual vamos a hablar más tarde y que voy a tratar de aclararles en profundidad para que todos se queden tranquilos y dejen de tratar de leer y memorizar, sino razonar. Entonces, los factores de la desoclusión, como vimos, los determinantes directos, el comando posterior. ¿Qué parte del comando posterior, Jordi, es importante? Bueno, mirá, a simple vista tengo dos partes importantes. La primera parte es la inclinación del cóndilo del temporal. ¿Cómo se llamaba eso? Y a esa inclinación del cóndilo del temporal se llamaba trayectoria condilia. ¿Ok? Y tiene algún correlato con la cara palatina del incisivo superior. Muy bien. Y para la porción interna, ¿sí?, de ese comando posterior teníamos la pared media de la cavidad glenoidea y del cóndilo del temporal, que era la que te guiaba el movimiento de medio otrusión cuando en el movimiento del Bennett progresivo el cóndilo iba para abajo, adelante, adentro. Muy bien, igualmente, cuando nació el canino y se plantó, el canino tomó la mayor parte del protagonismo. Entonces, ¿cómo se armó esta guía anterior? Nace caninos, ya están los incisivos, acompañan los laterales, tengo overjet, tengo overbite, y entonces ustedes lo empiezan a estudiar. ¿Y qué estudian? Que una guía anterior correcta tiene un punto de acoplamiento, un ángulo desoclusivo y una altura funcional. Bien, perfecto. Y además empiezan a saber que no hay ningún factor más importante que la guía anterior para la desoclusión. Y en este paciente que vamos a resolver más tarde, vamos a empezar a ver qué es el punto de acoplamiento. Y es ese puntito que estoy marcando ahí. La altura funcional, ahí la están viendo. Y el ángulo desoclusivo, ahí lo están viendo. La desoclusión de la guía anterior es 3 veces más importante que
la de las ATMs en cualquier pieza del arco. Bueno, perfecto, ya se lo dije antes. ¿Qué es el punto de acoplamiento? Es el punto en el que el borde incisal de los incisivos inferiores se aproxima sin contactar con la cara palatina de los superiores. ¿Por qué sin contactar? Porque nosotros hablamos de acoplamiento sin contacto. De ahí que se llama punto de acoplamiento, chicos. ¿Se acuerdan que lo repasamos hace un ratito? El punto de acoplamiento porque es el punto donde el borde incisal de los incisivos inferiores se aproxima ¿a cuánto? Hasta un contacto salival sin contactar la cara palatina de los superiores. Ahí estamos hablando entonces del punto de acoplamiento. Muy bien. Es el punto en el cual el borde incisal de los incisivos inferiores se aproxima. Muy bien. Y acá evidentemente no hay punto de acoplamiento. Está claro, sí, no hay. Y entonces, Jordi, ¿quién guía los movimientos mandibulares? ¿Cómo se dan los movimientos mandibulares? ¿Son las ATMs? No, chicos. Los movimientos mandibulares tiran los músculos y contactan todas las piezas dentarias posteriores. Acá, evidentemente, como la guía anterior no funciona, hay dinámica mandibular con interferencias. Después vamos a ver más adelante qué ocurre. Me interesa que ustedes sepan que acá hay ausencia de guía anterior. Es decir, están las piezas dentarias, pero la guía anterior no funciona. Y acá hay guía anterior, pero hay ausencia de punto de acoplamiento. Pero no es mucho lo que falta. Van a ver que hay ausencia de desoclusión inicial, pero correcta desoclusión final. Van a ver en un segundo. Es decir, esta boca podría ser una paciente clase 2, ¿verdad? No tiene una separación importante del maxilar superior con el inferior, con lo cual el punto de acoplamiento está un poquito más lejos. Pero cuando hace la propulsión y va para adelante, la guía anterior, a partir de que arranca el punto de acoplamiento, empieza a funcionar. Ya lo van a ver. Ahora, si lo quieren ver, ahí abajo ya lo preparé. Esta clase la preparé a la tarde. Entonces, ya le hice unas carillas lindas a esta paciente, que es mi prima, y miren. Desocluye. ¿Por qué? Porque ni bien aparece el punto de acoplamiento, la guía anterior empieza a funcionar. Hay ausencia de desoclusión inicial, pero correcta desoclusión final. ¿Lo ven? No tiene el correcto punto de acoplamiento, pero una vez que aparece, funciona la guía anterior. Muy bien. Espero que esté claro el punto de acoplamiento. Vamos a hablar después un poquito más de este tema, sí, no te preocupes. Altura funcional es la cantidad de entrecruzamiento. Entrecruzamiento es igual a overbite en inglés. Entrecruzamiento medida desde el borde incisal de los incisivos inferiores hasta el borde incisal de los superiores, también válido para los caninos. Quiero que ahora en más hablen de la altura funcional como la cantidad de desoclusión. La altura funcional les va a dar a usted cantidad de desoclusión. Y voy a hacer bastante hincapié en esto, cantidad. La guía anterior debe tener la suficiente altura funcional para desocluir las piezas dentarias posteriores. Entonces, la guía anterior debe tener la suficiente altura funcional para generar una desoclusión inicial y una desoclusión final. Muy bien, desoclusión inicial más desoclusión final deben ser igual a la altura funcional. Y me permito profundizar en el tema, esto no lo vieron, pero la desoclusión inicial es la responsable de consumir la altura cuspidia posterior, ¿sí? Es la responsable de generar el desenganche de la morfología oclusal posterior. Y la desoclusión final es la responsable de generar espacios uniformes posteriores. Espacios uniformes, chicos, que ustedes los vienen viendo en el fenómeno de Christensen y fenómeno de lucha. Fenómeno de Christensen en propulsión, fenómeno de lucha en lateralidad. Es decir, la altura funcional es la responsable de que haya desoclusión inicial, para que se consuma la altura cuspidia, para que desenganche la morfología oclusal posterior, y desoclusión final para que aparezcan los espacios uniformes posteriores. Por supuesto, si hay correcta altura funcional, no va a haber interferencia, chicos. ¿Se entiende, no? Muy bien.
Miren este paciente que es de una alumna del año pasado, ahora van a ver cómo lo resolvió. Este es el caso de Martina Loturco y de su compañera. Evidentemente, acá no hay correcta altura funcional. ¿Lo ven? No hay correcto overshed. Y por ende, miren lo que es la propulsión del paciente. En la propulsión no se genera desoclusión inicial ni desoclusión final. Más adelante van a ver cómo lo resolvimos y van a ver cómo el paciente empieza a desocluir. Es el mismo paciente el de arriba y el de abajo. Salimos de la altura funcional y pasamos al ángulo de desoclusión. El ángulo desoclusivo es el responsable de la calidad de la desoclusión. La altura funcional me da cantidad y el ángulo desoclusivo me da calidad. ¿Qué es el ángulo desoclusivo? El ángulo desoclusivo es el ángulo que la cara palatina de los superiores anteriores ofrece, ¿sí?, para el deslizamiento de los inferiores. Se mide en grados respecto al plano de Frankfurt. Es un plano, es un ángulo que se mide entre la cara palatina de los incisivos superiores y el plano de Frankfurt o de Camper. Ahí lo tienen en una imagen. A eso hablamos cuando hablamos de ángulo desoclusivo y a esta calidad de desoclusión es la que nos referimos. Si el ángulo desoclusivo es de 40 grados, voy a tener el equilibrio entre fuerzas de rozamiento y deslizamiento. Calidad de desoclusión. Pero no siempre es así, chicos. Esto es el ideal. Este es un caso que hice yo. Cuando tengo calidad de desoclusión, tengo espacios uniformes. Es difícil discernir entre cuando tenés correcta altura funcional y correcto ángulo desoclusivo. Es decir, cuando tenés calidad y cantidad en la desoclusión. Pero miren esto. Este incisivo lateral y este canino desalineado tiene mal ángulo desoclusivo porque está desalineado. Y ahora van a ver que afecta la desoclusión inicial y la desoclusión final. O miren esta foto de esta paciente con una guía anterior muy restrictiva. Tiene un ángulo desoclusivo de 90 grados. Y entonces no anda bien esa guía anterior. No desengancha. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza de frotamiento. Frota mucho los dientes. No logra tener armonía en el deslizamiento. Y miren esta paciente que rehabilitamos hace unos años en la facultad. Miren cómo los dientes anteros inferiores están apantallados hacia adelante. ¿Lo llegan a ver? ¿Cómo está apantallado? Entonces, las fuerzas, el ángulo desoclusivo, ¿cómo es? Y no es de 40. Miren ustedes cómo la paciente no logra llevar para adelante ningún movimiento. Por más que la ayudemos y le digamos, venite para acá, se genera muy en ese segundo molar, los que están hablando de la curva de Speed, no logramos generar espacios uniformes posteriores. ¿Por qué? Tenemos buena altura funcional, sí, pero el ángulo es malo. Entonces, cuando lo llevamos, la calidad de la desoclusión es mala, chicos. Espero que se entiendan los videos. Obviamente, claro, si el ángulo desoclusivo es malo, todo me resulta más difícil a mí. Tengo que meter muchas manos, ¿no es que? ¿Por qué? Porque el ideal es 40 grados. Miren cómo los dientes anteroinferiores están apantallados. ¿Lo ven ahí? Che, Jordi, ¿por qué no le hiciste ortodoncia? Bueno, chicos, no todos los pacientes que vienen a la facultad hacen lo que yo les digo. Además, esta es una clase para que ustedes puedan entender por qué es importante el ángulo desoclusivo. Ahora vamos a ver rehabilitaciones totales donde puedo ponerlo de manifiesto. Resumimos, la desoclusión de la guía anterior es 3 veces más importante que la de las ATMs. Y vamos a hablar un poco de esto que le encanta a Silvina, porque la mano de guía a la guía anterior y de los movimientos mandibulares, tengo que contarles un poco de las platinas, antes de ver un caso clínico. Y entonces, posición de reposo. Hablé mucho de articulaciones, compartimiento infradiscal, movimiento de rotación pura. ¿Qué se genera en la platina, Jordi? A ver, entonces, posición de reposo, el cóndilo solo rotó a través del eje terminal de rotación, el único eje por el cual puede rotar 12 milímetros
y no se trasladó. ¿Y entonces qué hizo en el pantógrafo? Obviamente, este es un pantógrafo cuyas platinas están solidarias al maxilar superior y se mueve la puescriptora. Solamente marcó un punto. ¿Estás de acuerdo, Sil? Sí. Espero que haya sido gráfico esto, ¿no? Porque se entiende. Compartimiento infradiscal, rotación pura. Uno de mi grupo ayer me escribió y me dijo, y le digo, mirá, me agarré de buen humor. Entonces los dientes anteriores soportan la fuerza de cierre del macetero y el trigo interno. Y sí. Y entonces aparecen los diastemas y se pierde la alineación de los dientes anteriores y empiezan a gastarse los dientes anteriores y se van apantallando, como están viendo acá, y empieza a haber todo un problema. Evidentemente acá no hay una oclusión mutuamente protegida. Y entonces tenemos que arreglar esto. Y para arreglarlo, ustedes van a poner en práctica todo lo que estudiamos. Para que nos pongamos de acuerdo, estudian todo esto para arreglar casos complejos. Este paciente no tiene altura funcional. Porque si la altura funcional era desde el punto de contacto del incisivo inferior o del borde del incisivo inferior hasta el borde del incisivo superior, acá están borde a borde. Y evidentemente no va a haber desoclusión inicial ni desoclusión final. Y no va a ser una oclusión mutuamente protegida. Y no va a haber condiciones de cierre. Y miren la propulsión con todas las interferencias. Y miren la lateralidad. Entonces acá no hay función. Sí, no hay función. ¿Por qué? Porque no está funcionando bien esto. ¿Y habrá una mandíbula que tenga una palanca de clase 3 o será una palanca de clase 1? Y seguramente será una palanca de clase 1, chicos. Entonces todo el sistema y todo lo que ustedes estudiaron empiezan a darse cuenta que cuando hay patología no funciona. Y lo más importante, para poder restaurar o rehabilitar, como decimos nosotros, el sistema, van a tener que poner en práctica todos sus conocimientos. Y entonces, se me trabó un poquito la presentación. Ahí va a arrancar. Van a tener que tomar impresiones y van a tener que montar en un articulador semiajustable, tema que vamos a hablar mañana, en una posición que vamos a hablar mañana. En el caso me van a tener que creer que Martín y su compañera hicieron un montaje en oclusión en relación céntrica, el programador, y que lo mandaron a un laboratorio, y que el laboratorio realizó un encerado, y que en el encerado dijo, ok, vamos a devolver forma y tamaño de las piezas dentarias anteriores, y que eso va a ser lo suficiente para que la guía anterior funcione. Piezas dentarias posteriores, y vamos a darle niveles de oclusión, vamos a darle a los dientes de atrás cúspides, rebordes, fosas y surcos, para que haya contacto bilateral y simultáneo de los dientes posteriores, y que haya axialidad y estabilidad en todos los planos del espacio. Y si la guía anterior funciona, la mandíbula va a ser una palanca de clase 3 y no va a haber interferencias. Entonces, lo que hizo nuestro técnico en el articulador, nosotros lo llevamos a la boca con una de las técnicas que ustedes aprendieron, que es indirecta, directa, en este momento con una llave de silicona, y entonces se empiezan a enamorar de la odontología y dicen, ok, listo, ya entendí para qué me enseñaron las diferentes técnicas de provisorio. Cuando hago un dado, me sirve para hacer un diente, y cuando tengo que hacer 12 dientes, me va a venir mejor tomar una llave a el encerado y transferirlo a la boca. Y es así como rápidamente hicimos el maxilar superior con una resina bisacrílica, y miren cómo con unos agregaditos de compósito en los caninos ya teníamos una guía anterior eficiente que funcionaba, que generaba desoclusión posterior. Obviamente, chicos, íbamos a hacer implantes, íbamos a empezar a mejorar el sistema, pero ya íbamos viendo cómo empezaba a tener cierta lógica este proyecto.
todavía no habíamos agarrado la turbina. No habíamos tocado la turbina. No hemos hecho ningún desgaste ni nada. Simplemente técnicas aditivas. Agarramos composite y agregaron los alumnos composite en los dientes anteroinferiores, sobre todo en los caninos, y una resina bisacrílica con una técnica indirecta directa del maxilar superior. Y luego lo transferimos a resina acrílica, a un acrílico. ¿Y por qué hay sangre? Bueno, porque hicimos algunos gingivectomías, esto que aprendieron ustedes en periodoncia. ¿Se acuerdan que habían cirugías mucogingivales? Tenían alargue de corona clínica y gingivectomías, ¿sí? Bueno, hicimos algunas gingivectomías para darle un poco más de altura funcional a este sistema. Y miren cómo fue mejorando el sistema, ya más completo, ya en acrílico. Muy interesante. Preparaciones racionales de las que ustedes aprendieron. No es tema de esta clase. Ustedes ya saben los diferentes tipos de preparaciones. Tomaron hilo con una técnica de doble hilo, silicona, y nuevamente un registro maxilocraneal que me está transfiriendo qué plano, chicos, que veíamos al principio, que le dije que no le iba a explicar porque no tenía sentido en ese momento. Frankfurt. Muy bien. ¿Por qué quiero transferir el plano de Frankfurt? Bueno, porque quiero que haya una correcta desoclusión posterior. Pero además, porque no solo transfiero Frankfurt, sino que estoy transfiriendo la línea bipupilar, si lo miro de frente. Porque quiero que cuando sonría la paciente tenga una armonía dento-labial y con el resto de la cara del paciente. Y tomo con unas laminillas de Long para desprogramar. Y acá vino Charlie y se me está tirando arriba la computadora el gato. Está medio mimoso. Entonces estoy desprogramando con laminillas y provisorios. Desprogramo, como ustedes ya vieron y Silvina ya les explicó, para lograr un centrado mandibular. ¿Pero por qué la está centrando la mandíbula? Y es bastante lógico, chicos. Esta paciente había perdido toda la contención en el cierre. Y a medida que perdió toda la contención en el cierre, la mandíbula se fue yendo para adelante, porque y no tenía ni tope, ni estabilizadores, ni puntos A, B y C. Entonces no tenía más overshaped y se fue un borde a borde. Y cuando yo desprogramé al paciente, la mandíbula volvió a su posición fisiológica, volvió a estar centrada en la cavidad glenoide al cóndilo. Y ahí fue donde hizo el encerado el técnico. Y ahí es donde estoy haciendo estas coronitas. Monto tanto para el tratamiento como para el diagnóstico. En el diagnóstico monté para el encerado. Y en el tratamiento monto para la rehabilitación final. Igual tranqui que mañana vamos a hablar de ese tema. Por eso les pedí... O sea, Jordi, acá estás eligiendo oclusión en relación céntrica no solo como una posición diagnóstica, sino como una posición de tratamiento también. Por supuesto, pero por eso les voy mostrando. Y entonces vienen los primeros núcleos. Esto no es importante. A veces hay que hacer implantes. Chicos, van a aprender todo en esta materia. Vienen las restauraciones. Tuvimos algún error, no grave. Lo corregimos con una nueva gingivectomía. No pasa nada. Pero miren esto. Uy, me equivoqué. Me fui rápido, perdón. A ver si vuelve para atrás. Ahí voy. Ahí voy. Contención posterior, propulsión. Básicamente, acuérdense de dónde arrancó esta paciente y miren cómo está. ¿Se acuerdan del borde a borde? Miren cómo logré ángulo desoclusivo, altura funcional y punto de acoplamiento. Y contención en el cierre. Fíjense cómo, aunque ustedes no me lo vayan a creer, empiezo a tener axialidad, empiezo a tener puntos B. Pero ¿cómo sabés que tenés punto B, Jordi? Y miren, chicos, es bastante sencillo. ¿Ven la cúspide fundamental inferior? Las vestibulares caen en el centro de la cara oclusal del superior. Eso le da axialidad al sistema. Una vista anterior, los niveles de oclusión que fuimos logrando, con implantes, con diferentes cosas. Miren las lateralidades. Fíjense cómo fuimos, de alguna manera, generando la contención en el cierre. Las lateralidades con espacios uniformes. Por supuesto, no le tallamos todos los dientes a la paciente, es una paciente facultad,
donde hicimos resinas compuestas, donde hubo que hacer implantes, hicimos implantes, pero miren cómo funciona el sistema. ¿Por qué funciona el sistema? Ahí, porque las piezas dentarias posteriores contienen en el cierre las anteriores y las piezas dentarias anteriores generan el no contacto, la no interferencia de las posteriores en los movimientos excéntricos. Creo que es bastante claro. Hacemos videitos de todos para que nadie crea que le mentimos y sobre todo para quedarnos contentos. Miren cómo viene para adelante. Es difícil ir amaestrando a los pacientes. Estos son tratamientos que duran todo el año. Mucho, miren cómo va la lateralidad. Fíjense cómo tiene canino con composite. No hay problema, el composite se puede gastar, por supuesto, y le podemos agregar más. Pero el ángulo desoclusivo es el correcto. Miren cómo lo puede hacer. Acá no estamos metiendo mano, y ahí va para el otro lado. Y ahí va para el otro lado. Bueno, entonces, a ver, los caninos. Los caninos participan tanto en la contención en el cierre como en la desoclusión. Radicular en profundidad, relación con ono radicular 1 a 3, y son piezas dentarias que centralizan, desprograman y desocluyen. Una vista. Entonces, primero, es la pieza dentaria que tiene mayor ángulo desoclusivo. Tiene mayor ángulo desoclusivo que los dientes anteriores y que las cúspides de los dientes posteriores. Obviamente tiene cierta lógica. La interferencia más patológica es la lateralidad en el lado de no trabajo. Por ende, el canino, que es el que guía la lateralidad, es el que tiene mayor angulación. Silvina, ¿me seguís, Claro, no? correcto. Todo tiene su lógica. O sea, eso favorece que descienda más, que desocluya más. Por supuesto, favorece que sea una palanca de clase 3. Centraliza. Los caninos tienen calidad y cantidad de desoclusión. ¿Por qué cantidad? Porque tiene el plus canino. ¿Y por qué calidad? Por el ángulo desoclusivo. Centraliza. ¿Por qué centraliza? Bueno, porque durante el movimiento de cierre participan del centrado mandibular. Hagamos una prueba, Sil. Tratá de cerrar en lateralidad. Andá para un costado y cerrá. ¿Qué diente te toca? Y me toca el canino y me lleva para el centro. Te toca el canino y te lleva para el centro. Por eso centraliza. De cualquier posición que vos quieras cerrar, el primero que toca es el canino. Entonces, todas las desoclusiones iniciales se inician por el canino. Perfecto. Entonces, lo más importante cuando uno arma la boca de un paciente es primero poner los caninos. Exacto. Y lograr contacto simultáneo bilateral de los caninos. Bien, ya entendimos lo centralizar. ¿Y por qué desprograma? Bueno, bien, porque ni bien se inicia la lateralidad, el canino es el que genera el no contacto de las dientes posteriores. Es el responsable que la mandíbula pase a ser una palanca de clase 3. Es el que genera que el macetero y el pteroideo interno dejen de actuar, dejen de mandar potenciales de acciones. Inactiva todos los músculos. Y desocluye, mirá, el canino genera, protege las ATMs y los dientes posteriores, porque tiene mayor convergencia y mayor desoclusión. De hecho, D'Amico, que es un anatomista, dividió, de acuerdo a la relación de las piezas dentarias con el canino, en desoclusión canina, función de grupo parcial posterior y función de grupo total. Ese fue el gato, ¿eh? Está tirando cosas, Charlie. Fue Billy, se está portando mal. Bueno, desastre. Entonces, para ir concluyendo, y mañana ya podemos hablar un poco más del otro. Conclusiones, determinantes directos. El comando anterior o la guía anterior. La guía anterior genera una palanca de clase 3 muy ineficiente. La guía anterior genera ineficacia. Y el incorrecto funcionamiento de la guía anterior es de alto potencial patológico. Las ATMs son áreas que están doblemente protegidas. Durante el cierre la protegen
los dientes posteriores. Y durante los movimientos excéntricos, la protege los dientes anteriores.